Bendito Padre Celestial, en esta tarde, Señor, venimos, Señor, a pedirte que nos hables, Señor. Cada vez que tu palabra sea predicada, Señor, fiel y precisamente, Señor, nos estás hablando, Padre. Te pedimos, Señor, que a través de esta predicación, Señor, a través de este mensaje que tú has preparado, Señor, para este domingo, Señor, nos edifiques, Padre, nos sigas ayudando a crecer en tus caminos, Señor. Que esta sea una predicación que verdaderamente alimente estos espíritus que vienen con hambre de tu palabra y con sed de tu presencia, Señor. Te pedimos, Señor, que te manifiestes, Señor, aún en la predicación, Padre, en la atención, en el silencio, Señor, de todos los oyentes. Te pido que en ese silencio, Señor, se mueva tu Santo Espíritu, Señor, redarguyendo, Señor, desde adentro, abriendo el entendimiento para recibir este alimento espiritual que hoy pones, Señor, aquí en Centro Cristiano Camino de Fe. Te damos gracias, Señor, por tu palabra y me pongo aquí, Señor, a tu disposición, Padre. Aquí está mi boca, Señor, aquí está todo lo que soy y todo lo que tengo para que me uses, Señor, para hablar a tu pueblo, para hablar a tus hijos este mensaje de edificación. Señor, te damos gracias y nos disponemos a escuchar en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Vamos a tomar asiento, hermanos. Hermanos, uno de los temas más importantes que creo que yo no debe de faltar en ninguna predicación, hermanos, es siempre darle lugar al tiempo ahorita que estamos viviendo. Yo creo firmemente que estamos viviendo en los años más emocionantes, pero también los más peligrosos. Ahorita en el testimonio que nuestro hermano nos compartía, dijo algo que es muy cierto. El enemigo quiere entorpecer algo que sabe que Dios quiere usar para bendecirte. Si un lugar, si es una persona, si es una situación que el enemigo sabe que Dios te va a bendecir a través de ella, él va a hacer lo posible por estorbar y por robarte esa bendición tan grande. Entonces, hermanos, ahorita tenemos que entender que estamos viviendo la época de la gracia. Y cuando ahorita, igual que nuestro hermano, cuando alguien dice, yo quiero traer a un familiar, a un amigo, a cualquier persona, quiero traerlo aquí a la iglesia, es porque sabe que aquí se recibe gracia de Dios. Que Dios verdaderamente está derramando gracia, que los brazos de Dios están abiertos. No es venir a la iglesia o no es hablarle de Dios a las personas a ver si Dios quiere entrar en ellos, a ver si Dios quiere hacer algo con sus vidas. No, porque Dios está con los brazos abiertos y Dios quiere cambiar la vida de todo aquel que se acerque con un corazón humilde y con un anhelo de cambio en su corazón. Disfrutemos de la gracia, hermano. En muchas predicaciones, hermano, anteriores, hemos acompañado a Jesucristo. Y es que esto es algo que a mí me gusta mucho de la Biblia, que sobre todo los evangelios son un medio que Dios nos dejó en su palabra para poder caminar juntamente con Cristo. Ahorita Cristo no lo podemos tocar porque ahorita no está de carne y hueso. Ahorita Jesús no podemos andar con Él como anduvieron los 12 discípulos. Ahorita no podemos tal vez hablar con Él directamente así de forma palpable, ¿verdad? Y que nos conteste de forma audible. Pero hay un medio, hermano, en el que nosotros sí podemos acompañarlo en todos los momentos que Él estuvo aquí en la tierra. Y eso es a través de los evangelios en la palabra de Dios. Y en esta ocasión, hermanos, el apóstol Pablo nos quiere dar un consejo muy importante. Jesucristo anduvo aquí en la tierra, Jesucristo hizo montones de milagros. Está como aquel momento, por ejemplo, tan impactante en el que Él se enfrenta a un endemoniado que era ya casi un monstruo, que todo el mundo le tenía miedo, un endemoniado que había perdido la razón y Jesús lo libera con su poder. Y en otra ocasión estaba Jesús predicando, ¿verdad? Y luego después de eso le dice a Pedro que nuevamente echen las redes al agua, boga mar adentro, y echamos las redes, y las redes ya no soportaban el peso, ¿verdad?, de tanta bendición que Jesús les estaba dando en ese momento. Y pasajes hay montones y montones y montones, ¿verdad? Pero en esta ocasión el apóstol Pablo nos quiere invitar a ver a Jesús de una forma diferente. En esos mismos evangelios, a Jesús como el hombre que vino aquí en forma de hombre, de carne y de hueso, pero el apóstol Pablo nos quiere dar un consejo que no tiene mucho que ver con los milagros, que no tiene mucho que ver con la liberación del endemoniado, pero que tiene todo que ver con el Jesucristo que nosotros ahorita amamos y alabamos, ¿verdad? Vamos allá a la palabra de Dios, hermanos, a 1 Corintios capítulo 11, ¿sí? Dice en el nombre del Señor Jesucristo: sed imitadores de mí,
así como yo ¿de quién? De Cristo. Primera de Corintios capítulo 11 versículo 1 dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y eso es todo lo que vamos a leer, hermanos. Yo quiero que en esta ocasión, a través de este cortito versículo que acabamos de leer, analicemos 4 enfoques distintos de lo que Pablo nos dice en este versículo tan chiquito. Número 1, yo quiero darte el consejo de que imites solo los buenos ejemplos. Pablo está hablando del Jesucristo que estuvo aquí en la tierra. Pablo no se está refiriendo a que lo imites, a que andes liberando endemoniados, no se refiere a que lo imites, a que andes por ahí multiplicando peces. No, Pablo está hablando de algo más. Vamos a ver de qué es lo que está hablando Pablo. Y yo quiero empezar a ilustrar este mensaje con este ejemplo, con una ilustración. Es una pequeña historia, hermanos, ficticia, que nos ayuda a entender de lo que yo hoy voy a hablar. Esta historia habla de un anciano que estaba muy solitario. Sus hijos habían crecido, se habían ido a otro país a hacer sus vidas. Ellos ya estaban casados, ya tenían su familia y sí se acordaban de su padre y le marcaban seguido, pero no estaban con él presencialmente. Su esposa había fallecido unos años atrás, un matrimonio sumamente largo, un matrimonio muy bonito en el que ellos se amaron mucho y de repente la esposa enferma y fallece. Este hombre queda viudo. Y de repente se da cuenta de que es un hombre que ha quedado solo, es un hombre que no tenía con quién platicar, es un hombre que ya no trabajaba ni nada, ya vivía su vejez en su hogar. Y de repente se sintió tan solo, hermano, que se compró un perico. Dijo, yo quiero una mascota, no quiero un perro, no quiero un gato. Se le antojó comprarse un periquito de esos que hablaban. Y le compró una jaula hermosa, muy grande, amplia, y pone ya su perico y lo tenía ahí adentro con él todos los días. Y el anciano se levantaba muy contento en las mañanas y le decía, hola mi periquito hermoso, hola, buenos días, ¿cómo estás? Dios te bendiga en este hermoso día. Y poco a poco, hermanos, el anciano se fue dando cuenta de que este perico empezaba a hablar, pero repitiendo todo lo que él decía. El anciano le decía, ¿cómo te quiero? Y al ratito el perico decía, ¿cómo te quiero? Y el anciano decía, buenos días. Y el perico al día siguiente en la mañana temprano, buenos días, buenos días, buenos días, te quiero mucho. Y empezaba a decir el perico, te quiero mucho, te quiero mucho, te quiero mucho. Toda clase de palabras de amor, porque este hombre se encariñó tanto con su mascota que no le decía otra cosa más que palabras de amor. Y el perico empezaba a repetir lo mismo, te quiero, buenos días, Dios te bendiga, porque era un anciano cristiano, ¿verdad? Entonces este perico empezaba a repetir todas esas palabras de amor, palabras que al anciano le alegraban el corazón. Él no se puso a investigar si el perico tenía sentimientos, si el perico, según la ciencia, lo decía de corazón. No, él no le importaba. Él le gustaba escuchar esas palabras de parte de su mascota. Pero un día, hermanos, este perico empieza a enfermar. Y empieza a enfermar, deja de hablar, se empiezan a caer las plumas, cambia el color de su plumaje y el anciano se asusta, entonces lo toma y se va al veterinario. Y el veterinario le dice, mira, ¿sabes qué? Te voy a dar unas vitaminas, te voy a dar un alimento especial que le va a ayudar mucho a tu perico, pero lo que más te recomiendo es que este perico lo saques algunas horas al día afuera de tu casa para que le pegue el aire, le dé el sol. Verás cómo poco a poco va a ir recuperando su salud y va a ir recuperando ese color tan bonito de verde que tenía en sus plumas. El anciano amaba tanto a su perico, hermanos, que siguió las indicaciones al pie de la letra. Entonces él temprano se levantaba, le daba su alimento a su perico y lo sacaba para afuera. Él vivía en el campo. Entonces, hermano, el anciano no se dio cuenta de que cuando él sacaba su perico para afuera, toda clase de aves, toda clase de animales pasaban y le hacían sonidos al perico. Había aves que cantaban, había animales que gruñían, había toda clase de maleza, ¿verdad? Ahí que era lo que empezaba a escuchar el perico. Y efectivamente, un par de semanas y el perico estaba sano,
sí le había cambiado el color de su plumaje, sí le había quedado las plumas muy bonitas, de un verde diferente, se veía que estaba sano, pero el perico había dejado de repetir aquellas palabras tan lindas que le decía el anciano y empezaba a imitar a todos los animales que él escuchaba afuera, los que gruñían, los que simplemente silbaban, y el perico empezó a imitar únicamente lo que escuchaba afuera, y esto entristeció mucho a su dueño. ¿Qué quiero enseñar yo con esto, hermano? Esto nos enseña que a veces nosotros somos como ese perico y comenzamos a imitar el entorno en el que nos encontramos. Y yo pregunto, ¿no comenzó así, hermano? Cada mala decisión que nosotros hemos tomado imitando a alguien que hizo lo mismo antes que nosotros. Hermano, nosotros no somos pericos. Nosotros poseemos una capacidad que un perico no tiene, y es la capacidad de distinguir y de discernir a quién debemos imitar y a quién no. Dios habla de muchas maneras, y una de las maneras que más utiliza, hermano, es hablarle a su pueblo a través de la vida de otra persona. Si no, ve la Biblia, ve la Biblia. La Biblia está repleta de personas que tomaron decisiones en base a imitaciones. El apóstol Pablo dice, yo decidí imitar. Sí, ¿a quién? A Cristo decidí imitar. Por eso es tan importante que usted sepa también a quién debe imitar, que sepa que sus acciones son las que lo van a acercar más a Dios. A veces, mis hermanos, ver un buen ejemplo en la vida cristiana es lo que Dios va a usar para exhortarte y sacarte adelante. A veces Dios va a usar la vida de alguien que imita a su Hijo Jesucristo para mostrarle a usted cuál es el camino correcto. Analiza, hermanos, su círculo de hermanos en la fe. Analiza, hermano, que son un grupo de hermanos imperfectos, pero muchos de ellos son dignos de ser imitados. Ahora, hermano, cualquiera aquí podría preguntar, a ver, hermano, ¿esto no se trataba acaso de imitar a Jesús y no a los hombres? Pablo está diciendo, imítenme a mí. Pablo está diciendo, imítenme a mí, a Pablo. ¿Pero por qué? Porque yo imito a Cristo. Hermano, yo le voy a decir algo. Imitar a aquellos que han seguido correctamente las enseñanzas de Jesús es también imitar a Jesús. Así como lo dijo Pablo, él, siendo un humano como usted y como yo, siendo un humano de carne y hueso, con virtudes y con defectos, tomó una decisión tan firme y siguió a Jesús de una manera tan apasionada que él tuvo la autoridad de decir, imítenme a mí. ¿Quiere otro ejemplo de la Biblia? Hebreos 13:17 dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaban la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitadlos, o imitad su fe, dice el autor de los Hebreos. Dice, acuérdense de vuestros pastores que os hablaban la palabra de Dios, consideren cuál ha sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Aquí está diciendo el autor a los hebreos, él no les está diciendo como ahorita muchos piensan. Ahorita muchos piensan, bueno, y como él es pastor, o como este otro es pastor, o como aquel es pastor, yo lo voy a seguir ciegamente, porque es pastor. No. La Biblia te está diciendo, considera primero cuál es el resultado de su conducta. Analiza cómo vive, analiza si verdaderamente sigue a Cristo, y si es así, imítalo. Ese es el consejo de la carta a los Hebreos. Nos exhorta a imitar, hermanos, a imitar a aquellos que Dios ha levantado como líderes, aquellos que crecen en el Evangelio, aquellos que han decidido servir a Dios en lo que sea, aquellos cuyo ejemplo es de persistencia, de crecimiento, aquellos que han desempeñado un ministerio para la gloria de Dios, aquellos que Dios ha puesto como líderes para que usted imite y crezca juntamente con ellos y dé frutos con ellos y viva en la gracia de Dios como ellos la viven. Dios nos da el ejemplo de su Hijo Jesucristo, hermano, a través de su palabra, pero también a través de hermanos en la fe, a través de líderes, de siervos de Dios. Imita a aquellos que han crecido en el Evangelio, no a todos, solo aquellos que de verdad han dado fruto. Ojo a quién va a imitar. Asegúrese de que aquí el que usted va a imitar sea un imitador de Jesucristo. Aquí el apóstol Pablo, el consejo que nos está dando no es tanto dentro de la iglesia, hermano, porque a veces tú quieres imitar a alguien nomás porque tiene un cargo, o quieres imitar a alguien, la gente quiere imitar a alguien en la iglesia nomás porque predica muy bonito. No, dice la Biblia, ve su vida.
Analiza si verdaderamente está imitando a Jesucristo, porque Jesucristo nos dio un modelo de vida, no nada más predicando en las sinagogas. Jesucristo nos dio un modelo de vida siempre, en todo momento, cuando Él comía, cuando Él cenaba, cuando Él oraba, cuando Él descansaba, cuando Él platicaba, porque Jesucristo predicaba, pero también se sentaba a comer con sus discípulos, y ahí también era un ejemplo. Jesucristo hacía milagros, sí, pero también se acostaba a descansar. Es más, y el apóstol Juan se acostaba en su pecho ahí con Él. También ahí era un ejemplo. Jesucristo nos dio un modelo de conducta, hermano, de conducta. Ahorita todo mundo quiere hacer milagros como Jesús, pero nadie quiere comportarse con la moral de Jesús. La gente quiere milagros, pero no quiere la santidad de Jesús. La gente quiere señales por todos lados, pero no quiere el amor con el que se manejaba Jesús. Y por eso malinterpretan la Biblia diciendo, ahí está, yo voy a imitar a Jesucristo, entonces yo echo demonios, echo fuera demonios, y yo hago esto, y hago estos milagros, y si te faltan, si en las chuletas faltan chuletas, pues multiplico las chuletas. No, esto no es lo que se refiere a la palabra de Dios. La palabra se refiere a imítalo en su conducta, en su forma de manejarse, en su forma de responder a los problemas, en su forma, qué es lo que Él hacía cuando los fariseos lo señalaban y lo atacaban, qué es lo que Él hacía cuando querían apedrear a la mujer adúltera, qué es lo que Él hacía cuando lo insultaban, lo ofendían, qué es lo que Él hacía cuando se encontró a aquellos mercaderes en el templo. En eso es lo que debes de imitar al Señor Jesús. Ojo a quién vas a imitar y en qué lo vas a imitar, hermano, porque todas las personas tenemos defectos. Todas las personas tenemos defectos. Yo estoy seguro que Pablo cometió equivocaciones. Yo estoy seguro que Pablo se equivocó muy seguido, aún siendo ya apóstol, aún a lo largo de su ministerio. Tuvo errores, tuvo fracasos, tuvo caídas, tuvo crisis. Pero aún así él decía, imítenme a mí. ¿En qué? En que yo imito a Jesucristo. Con mis caídas, con mis defectos, con mis equivocaciones. Pero lucho día a día por parecerme a Jesús. Esas personas son dignas de ser imitadas. Hace poquito pasó, hermano, algo que a mí me llamó mucho la atención, y la comunidad cristiana de las redes sociales habló mucho del tema. Un pastor muy famoso, muy conocido, un pastor con muchos seguidores, dijo, ¿saben qué? Jesucristo va a venir en el año 2028, en el mes de por ahí de septiembre o de octubre. Y puso fecha, y puso hora, y puso todo. Y todo el mundo lo criticó. Falso profeta, la Biblia dice que no puedes poner eso, ya eres un falso profeta, un mentiroso, y que, bueno, lo tacharon de todo, y yo estoy de acuerdo en lo que le dijeron, porque no está bien eso. Pero él después, hermano, dio un fruto muy importante. Él hizo algo que le dio más credibilidad a su ministerio, lejos de hundirlo. Él agarró una cámara, así como esta que está grabando, agarró una cámara y dijo, hermanos, discúlpenme, me equivoqué, me dejé llevar, llegué a una conclusión, no lo analicé, no lo medité y lo hice público. Hermanos, discúlpenme de verdad, discúlpenme, cometí un error. Eso, hermanos, eso es imitar a Jesucristo. ¿En qué? En la humildad que tuvo de reconocer públicamente que había cometido un error. Y su ministerio, hermano, yo no soy muy partidario de él, no me gusta lo que predica, hay muchas cosas en las que yo no estoy de acuerdo. Sin embargo, en esa actitud yo la aplaudo y le doy la gloria a Dios, porque yo digo, wow, ahí es cuando se ve un verdadero hombre que está imitando a Jesucristo con todo y sus defectos. Hermano, en segundo lugar, todos debemos de llegar a ser imitables, no los pastores, no los líderes, no los grandes predicadores. Todos. Aquí vamos a ver la perspectiva no del que está imitando, sino del que modela. Hay mucha gente allá afuera, hermano, que seguramente no cree en la Biblia, que no conoce a Dios, pero usted puede ser aquel modelo de Cristo que esta sociedad tanto necesita. Usted puede llevar a Cristo en su estilo de vida y que esto se refleje en usted, y que todo mundo que lo vea un cambio genuino. Es por eso que es tan importante voltear un poquito para atrás, hermanos, y encontrarnos con Jesús hombre, con ese Jesús que estuvo caminando aquí en la tierra y que lo podemos ver a través de la palabra. Es por eso que es muy importante comprender la humanidad de Jesús hace 2000 años. Esa humanidad que nos enseñó que aún
que aún siendo humano, aún siendo este ser humano imperfecto y con tantas necesidades, tú puedes llegar a ser un ejemplo para cualquiera, y que podemos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, con pruebas, con tentaciones, con fallas, con errores y con virtudes. Jesús vino a esta tierra como hombre, hermano. Jesús vino a esta tierra y Él padeció hambre, padeció sed, padeció dolor, angustia, frío, tristeza, y con todo eso Él te dice: tú también puedes vencer la tentación, tú también puedes vivir en santidad, tú también puedes ser un ejemplo para todos aquellos que verán mi vida reflejada en la tuya. Ahora pensemos en esto un momentito, hermano. ¿Qué clase de persona sería un recién convertido si lo comienza a imitar a usted? Imagínese que llega una persona por primera vez se acerca a Dios en su vida y dice: yo no sé qué voy a hacer, yo voy a imitar a este, y que ese sea usted. ¿Qué tipo de cristiano sería ese imitador? ¿Qué tipo de persona sería esa persona que lo está imitando a usted? Analícelo y contéstese a usted mismo. La mejor y la única manera de ser imitables, hermanos, es observando a Cristo. Es bueno que usted imite a aquellos que imitan a Cristo, pero en estos tiempos que vivimos se necesita que nosotros seamos también modelos dignos de imitar. No para ser orgullosos, no para que la gente nos aplauda, no para que nos vean y digan: wow, qué grande es este hombre o esta mujer, no para ser arrogante ni para presumir de nada, sino que seamos imitables porque simplemente hemos seguido las pisadas de Jesús. Y cuando te digan: wow, qué tremendo eres, no, yo no soy tremendo, yo lo único que hago es imitar a Jesús, porque Él es el único que es bueno, yo no. Yo lo único que hago es imitar a mi Señor, porque Él es el digno de la alabanza, Él es el digno de la gloria, Él es el que merece todo, yo no. Yo nada más tengo que seguirlo. Yo lo único que puedo hacer es seguir sus pisadas, porque el único que es perfecto y digno de toda alabanza y adoración, y el único que debe de sorprendernos, es Jesucristo, no nosotros. Hermanos, debemos de ser imitables no por nuestra perfección, sino a pesar de nuestra imperfección. Usted podrá pensar que le falta mucho, que ser imitable es algo que lleva años y años de estudio, de dedicación, pero la verdad no. No es cuestión de tiempo, es cuestión de decisiones. De que usted decida seguir el ejemplo correcto, pero también convertirse en el ejemplo correcto para otro. Mira, hermanos, seamos honestos, y voy a empezar por mí. ¿Cuántas cosas que vemos en internet no se nos pegan y empezamos a imitar? Yo escucho un comediante que hace alguna broma y ando haciendo yo esa broma una y otra vez. Y empezamos a escuchar a alguien ahí que nos cayó bien, algo que nos hizo reír, y lo imitamos. Y escuchamos una canción bonita que se nos pega y la cantamos. Así como se nos pegan esas cosas, que se nos pegue el carácter de Cristo para también imitarlo y citarlo una y otra vez a lo largo del día. Que se nos pegue lo bueno también, hermanos, no nada más lo que es innecesario. Hay cosas que no son malas. Si tú escuchas a alguien que te hizo reír y se te pega el chistecito, mientras no sea grosero, mientras no insultes a nadie, no tiene nada de malo. Pero ¿por qué no se te pega también la palabra de Dios? ¿Por qué no se te pega también los ejemplos de Jesucristo? ¿Por qué no se te pega también el afán que tenía Jesús por perdonar, por amar, por abrazar, por predicar? Porque a veces se nos pega nada más lo que no necesitamos. O a veces se nos pegan también cosas malas. Mejor, hermano, si vas a imitar, imita a Jesús. Si quieres imitar a alguien, imita a Jesús. Y si todavía no conoces bien a Jesús, entonces busca a alguien que sí lo conozca e imítalo a él. Así como era el apóstol Pablo. En su casa, los padres necesitan ser modelos para sus hijos. En su trabajo, usted necesita ser un modelo. En la iglesia necesita ser un modelo. En un lugar público necesita ser un modelo. En la primera carta a Timoteo que escribe Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 12, dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo, dice Pablo a Timoteo, sé ejemplo de los creyentes. Y fíjense en qué: en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Eso es lo que debemos de imitar. Esas cosas: el amor, la palabra de Dios, la conducta,
el amor, el espíritu, la fe y la pureza. Aquí Pablo le está hablando a un gran discípulo que se convertiría en un gran líder, en un gran pastor, que era Timoteo. Y que Timoteo, estoy seguro que a lo largo de su ministerio, él muchas veces pudo haber dicho: yo estoy así y estoy en este cargo y sirvo a Dios. ¿Por qué? Porque imité al apóstol Pablo. Y Pablo imitaba a Jesucristo, entonces Timoteo imitaba a Jesucristo. Timoteo veía a Pablo, Pablo veía a Cristo. Si Pablo y Timoteo se imitaban del uno al otro, imitaban a Jesucristo. Así de sencillo. Si no sabes cómo obraba Jesucristo, bueno, en lo que empiezas a leer la Biblia y a conocer lo que Jesús hizo, imita a los que sí lo conocen. Imita a los que ya lo están imitando. Hermanos, dice este versículo que acabamos de leer, dice que le pidió a Timoteo ser ejemplo en palabra. ¿Qué significa palabra? Cuida lo que hablas, siempre habla de Dios y así jamás fallarás en tus palabras. Hay mucha gente que no le va a gustar lo que dices, pero habla de Dios, habla la verdad. Hay mucha gente que te va a atacar si tú criticas una falsa doctrina, pero habla de Dios, porque Pablo le está diciendo a Timoteo: si hablas de Dios, no le erras, no fallas. Vas a lastimar, pero no vas a lastimar corazones, vas a lastimar orgullos. Y los orgullos tienen que ser lastimados para que nos dobleguemos y reconozcamos a Jesús. Entonces, que se nos lastime el orgullo es algo bueno, pero cuidando el corazón. Habla palabra de Dios. ¿Quieres platicar? Habla de la Biblia. ¿Quieres platicar? ¿Quieres aprender? ¿Quieres ver algo? Ve cosas que te edifiquen. En una reunión, así como convivios que tenemos, habla de Dios, ríete, diviértete, cotorrea con tus hermanos, pásatela bien, pero habla de Dios, porque no nada más el culto, los convivios que tenemos también deben de ser cristocéntricos. Es decir, que Cristo esté en el centro aún de los convivios donde nos divertimos, platicamos y comemos. Dice también Pablo, conducta. No importa si tu conducta es del agrado de todos. Lo importante es que tu conducta sea la de Jesús. Habrá quien te rechace, como muchos rechazaron a Jesús, pero tu conducta siempre debe de ser bíblica. No lo que diga la tradición, no lo que diga la religión, no lo que diga mucho menos el mundo, sino lo que dice la palabra de Dios en el ejemplo de Jesús. Jesús, hermano, mucho cuidado con esto. Jesús sintió enojo, Jesús sintió tristeza, pero Jesús jamás rompió la conducta de un cristiano. Jesús se enojó, Jesús sintió emociones, pero Él siempre tuvo una conducta dominada por el Espíritu Santo de Dios. Dice también amor, sé ejemplo en amor, este amor que se da sin condiciones. Esto no tiene nada que ver, hermano, con estar de acuerdo con lo que todos hacen. Es lo que los ateos quieren. Ay, pues si Dios me ama, ¿por qué no me deja hacer lo que yo quiera y aún así me da el cielo? No, eso no es amor. Amor es también corrección. Entonces esto no tiene que ver con hacer lo que todo el mundo hace. Esto no tiene que estar de acuerdo en lo que no significa que estés de acuerdo en lo que todo el mundo dice. No significa andar abrazando y besando a todo el mundo. Este amor del que habla Pablo a Timoteo es un amor interno, algo que Dios pueda ver. Es ese mismo amor que llevó a Jesucristo a la cruz por nosotros. Ese amor tienes que ser tú también un ejemplo. Espíritu, en espíritu. Siempre vivo en la llama del Espíritu Santo. Siempre dale prioridad al Espíritu. Por eso yo te he predicado: ten cuidado a dónde vas, ten cuidado de lo que haces, ten cuidado de lo que hablas, porque el Espíritu de Dios está ahí contigo. Ten cuidado de dónde llevas tú al Espíritu de Dios. Ten cuidado de lo que hablas cuando tienes adentro el Espíritu de Dios. Ten cuidado de lo que dices cuando tienes adentro el Espíritu de Dios. Ten cuidado de tu vocabulario. Ten cuidado de lo que haces, porque el pastor se queda aquí en la iglesia cuando tú te vas, pero el Espíritu de Dios se va contigo y duerme contigo, y Él ve quién eres realmente allá dentro de tu casa, y Él ve quién eres cuando no está el pastor y cuando no están los hermanos. Cuida, hermano, al Espíritu Santo. Dice fe también, sé ejemplo en fe, seguir a Jesús, confiando siempre en su palabra, alimentando tu fe, porque la Biblia dice que cómo se alimenta la fe. ¿Por qué viene la fe? Por el oír la palabra de Dios. Y finalmente le dice en pureza, la santidad, la forma en la que aplicamos la palabra de Dios a nuestra vida. Sé ejemplo en pureza, deja las cosas del mundo, tú vive en santidad para tu Dios. Ahora, ¿por qué debo de ser imitable en tercer lugar? Porque hay gente que nos está observando.
Aquel, hermano, ojo con esto, aquel cristiano o persona que se hace llamar cristiano y que dice, a mí me vale lo que la gente diga, no ha entendido el Evangelio. Porque tenemos un testimonio que cuidar. Pablo tenía muy claro el por qué él debía ser imitable. Y Pablo sabía que mucha gente que lo observaba, había mucha gente que lo estaba observando, así como te están observando a ti y a mí, por ser hijos de Dios nada más. Todos, mis hermanos, vivimos en una sociedad que nos observa y nos observa con mucho detalle. Yo creo mucho ahorita en lo que hizo nuestro hermano, por ejemplo. Yo creo en el poder del testimonio narrado. Es más, a mí Dios me ha llevado a campañas evangelísticas, a compartir mi testimonio, y creo que Dios ha hecho cosas bonitas con él. Sin embargo, creo mucho más en el testimonio vivo y palpable de un hijo de Dios, ese que es sin palabras, ese que no es en un micrófono delante de las personas, ese que es en tu vida diaria. Ese es el testimonio más bonito y el más impactante. Nosotros nunca podemos dejar de testificar con nuestros actos lo que somos y quiénes somos. ¿Y quiénes somos, hermanos? Somos hijos de Dios, coherederos de la gracia, embajadores del reino de los cielos, reyes y sacerdotes, hijos amados del Rey Altísimo. ¿Qué más quieres cuando has recibido todo esto? Ya casi termino, hermano. Recuerda esto siempre. En algún lugar usted está haciendo un ejemplo para alguien, eso es un hecho. La pregunta es, ¿el ejemplo es bueno o es malo? Nos observan, hermano, nos observan. Seamos ejemplos de Cristo. Seamos hombres y mujeres de Dios dignos de imitar. Hombres y mujeres que no necesitan hablar para impactar a aquellos que nos observan con sus actos. Hermano, yo lo he predicado. ¿Por qué crees que una falda no te va a llevar al cielo? Una falda no te va a llevar, no te hace más santa, mujer, si usas falda o si usas pantalón. No, simplemente que tu vestimenta habla de que Dios está haciendo algo en ti, porque la gente te está observando. ¿Por qué yo, hermano, como hombre, no ando como andan ahorita todos, rapados, con colitas aquí, con los cabellos pintados de rosa, de verde? ¿Por qué? Porque tengo yo la labor de demostrar que yo no me guío ni me baso en el mundo, que yo me guío por la palabra de Dios. Y esos son ejemplos que debemos de dar. No son para ser salvos, es para que otros lleguen a los pies de Cristo. Si tú ya eres salvo, gloria a Dios. Y si traes pantalón, no pasa nada, hermano. No eres más o menos santo. O yo ahorita no traigo corbata, hermano, y un pastor con corbata no es más que yo, ni es más amado por Dios que yo. No se trata de eso, pero se trata de dar un buen ejemplo a la gente que nos está viendo. Un buen ejemplo. ¿Qué vas a hacer, hermano? Si no hay nadie viéndote y el semáforo está en rojo, ¿qué vas a hacer? ¿Te lo pasas? El pastor no te ve, pero Dios sí. ¿Qué haces si tú te encuentras una cartera y nadie te ve? Y tú sabes que el dueño está ahí. ¿Qué haces si te dan 300 pesos de cambio en lugar de 30? ¿Qué haces? ¿Qué haces cuando alguien te hace enfurecer y te hace llenar de coraje? ¿Qué ejemplos vas a dar a aquellos que te ven sin que tú lo notes? ¿Qué huellas, hermano, le vas a dejar a tus hijos para que sigan en un futuro? A veces queremos hacer las cosas de la manera incorrecta y luego exigirles a nuestros hijos que no cometan los mismos errores, pero eso no es correcto. Lo correcto es el ejemplo que tú das, y no nada más a tus hijos, sino a cualquier persona que te esté mirando. Si tú imitas a Cristo, tú vas a poder perdonar cuando alguien te falle y no guardar rencor en tu corazón. El perdón no es algo que debes de entender, el perdón es algo que debes de dar porque Dios te ordena que lo hagas y ya. Ahí cuando Dios te dice, haz esto, es porque Jesús lo hizo. Entonces imita a Jesús. No cuestiones tanto del significado teológico del perdón y por qué a veces lo haces. ¿Por qué? Porque Dios dice ya. Así de simple. Si tú imitas a Cristo, hermano, tú podrás ser fiel y leal a todos los que amas. Si tú imitas a Cristo, podrás vivir confiado, tomado de la palabra, de la mano de Dios. Si tú imitas a Cristo, tú podrás guiar a tus hijos a que sean hombres y mujeres de bien. Si tú imitas a Cristo, tú podrás discernir entre lo bueno y lo malo, lo que proviene de Dios y lo que no. Si tú imitas a Cristo, podrás llevar una vida santa y feliz. ¿Y sabes por qué, hermano? Porque muchos dicen, no, esta vida no se trata de ser feliz, se trata de predicar solo el Evangelio. No, sí, predica el Evangelio, vive para Cristo, y vas a tener luchas y vas a tener problemas, lo hemos dicho en muchas ocasiones, pero la Biblia dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Eso significa feliz, 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 aunque estés llorando, porque el Espíritu Santo te levanta.
Feliz tú vas a ser en la peor de las tribulaciones, porque no estás solo, Dios está contigo. Aún en medio del dolor, en medio de la tristeza, en medio de cualquier angustia y circunstancia, esto es lo que nos diferencia del mundo. Podemos vivir felices, con pruebas y problemas, porque la felicidad no depende de las situaciones ni del mundo. Nuestra felicidad depende del Dios verdadero que nos ha dado vida y vida en abundancia. Dale un aplauso a nuestro Señor, hermano. Esto era lo que hacía Pablo. Y finalmente, hermano, ¿cómo podemos ver el respaldo de Dios en lo que estamos haciendo? Un imitador, créeme que se hace notar. ¿Qué es lo que la gente ve en aquellos que imitan a Cristo? Mateo capítulo 7 lo dice. Dijo Jesús: por sus frutos los conoceréis. Es importante saber de qué frutos habla Jesús. Jesús no se refiere a la manera en la que nos comportamos tanto. Es decir, no habla de que si oramos mucho por la gente en la iglesia, si somos muy efusivos en las alabanzas, si somos de los que más tiempo servimos en la congregación. No está hablando de esos frutos. Los frutos no son las cosas que hacemos en la iglesia, hermano. Los frutos son el cómo reaccionamos cuando oran por nosotros. Los frutos tampoco son, tienen que ver con nuestras emociones. Los verdaderos frutos son aquellos que hasta un inconverso puede notar y admirar. Los verdaderos frutos son los que Dios está haciendo crecer en tu vida personal y espiritual. Aquel que ha dado frutos es aquel que como padre o como madre se ha sujetado a Dios y está sabiendo dirigir a sus hijos. Fruto es aquel esposo o aquella esposa que han comprendido su lugar dentro del matrimonio y han permitido que Dios lo restaure. Fruto es aquel que ha logrado ser libre a través de un perdón que sin Dios jamás hubiera podido dar. Fruto es aquel que puede enseñar con el ejemplo lo que dice la palabra, que enseña lo que dice la Biblia, pero al mismo tiempo la vive. Fruto es que aunque no tienes que caerle bien a todo el mundo, nadie puede hablar mal de tu vida moral y de tu ética. Eso es un fruto. Fruto es llevar una vida íntegra, sabiendo que hay quien te mira aquí en la tierra, pero también hay quien te observa desde lo alto y desde arriba, hermano, créeme que no te puedes ofender, no te puedes esconder. Fruto es lo único, hermano, que Satanás no puede imitar. Ya para terminar, hermanos, Satanás quita enfermedades. Satanás puede hacer milagros para confundirte. Satanás puede estar en una persona y esa persona puede estar siempre en la iglesia. Y esa persona puede traer la Biblia en la mano. Y esa persona puede hacer cosas que a ti te sorprendan. Pero los frutos del Espíritu es lo único que Satanás no puede imitar. Satanás no puede imitar el amor de Dios, porque no hay amor en él. Satanás no puede imitar la bondad. Satanás no puede imitar la mansedumbre. Satanás no puede imitar el gozo que te sentimos los creyentes. Comprende esto, hermano, no te dejes engañar. Pide discernimiento en todo momento para saber a quién imitar, pero sobre todo para convertirse en alguien digno de imitar. Los frutos, hermanos, son aquel ejemplo que usted va a dar dentro y fuera de la iglesia. Si sus frutos son buenos, usted puede estar seguro que alguien lo va a querer imitar a usted. ¿Por qué? Porque usted imita a Cristo. Hay gente que imita a un pastor solo por ser pastor. Y no, hermano, no es así. No imites al que está pidiendo diezmos allá, sabiendo que no es correcto. No imites al que promueve las emociones antes que la verdad bíblica. No imites al religioso que cree que por no faltar a la iglesia ya es santo. No imites a aquel que carga la Biblia el domingo y que la deja acumulando polvo de lunes a sábado. Tú quieres imitar a alguien. Imita al que ama la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús lo hizo. Imita al que defiende la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús defendió la palabra de Dios. ¿Qué crees que estaba haciendo Jesucristo aquella vez que llegó a ese templo y los corrió a todos con un látigo? Muchos dicen, ¡qué violento! ¿Qué ese Jesús? ¿Qué le pasó? Se dejó llenar por el coraje. No. Lo que Jesús estaba haciendo era defender, hermano. Defender ese celo santo que debemos de tener por el Evangelio. Jesús estaba molesto porque los mercaderes estaban tratando de ganar dinero usando la fe de las personas. Y eso es el diezmo ahorita. Eso es.
engañar a la gente y enriquecerte a través de eso. Tienes que tener un celo, hermano, por amor a las personas. No es atacar a los que piden, es cuidar a los que lo dan. Que si lo van a dar, que lo den por la razón correcta, por amor, y no porque los llenan de miedo diciéndoles que le están robando a Dios, que eso es falso, es una mentira. ¿Quieres imitar a alguien? Imita al que dice no públicamente a las falsas doctrinas. Imita al que vive la palabra de Dios, porque así lo hizo Jesús. Ponte de pie, hermano. Ponte de pie. Hermano, el mundo te está observando. El mundo te está observando. Y tú no puedes ser indiferente a las personas, porque esas personas pueden ser futuros hijos de Dios que dependen de tu buen ejemplo. Defiende con vehemencia lo que crees. Tienes que perdonar, porque a esa persona que hoy estás aborreciendo, es posible que el día de mañana le tengas que predicar y que seas tú el que lo tiene que discipular, porque Dios así obra. A veces para doblegarnos el orgullo, a veces para soltar nuestro ego, Dios nos pone en el momento más humillante. ¿Para qué? Para entender que no somos superiores a nadie. A nadie. Todos somos pecadores. Los inconversos que están allá afuera son pecadores. ¿Cuál es la diferencia? ¿Que nosotros somos más inteligentes? ¿Que nosotros somos más sabios? No. La diferencia es que nosotros hemos recibido la gracia de Dios. Y es una gracia que tiene que salir de la iglesia, que tiene que salir de este espacio. Y hay muchos que no somos buenos para andar predicando en la calle, yo me incluyo. Yo no soy bueno para andar dando este tipo de sermones en un lugar público. Soy tímido, batallo. Pero hay algo que Dios sí nos ha dado a todos: la predicación de tu vida, de tu ejemplo, cómo te conduces, qué haces cuando la gente te ve. ¿Eres cristiano en la iglesia nada más? ¿O también cuando vas a comprar las tortillas? Cuando vas a comprar el pan, cuando vas al mandado, cuando vas al trabajo, cuando vas a visitar a un amigo que hace tiempo no ves. ¿Cuándo se manifiesta Cristo en tu vida, hermano? ¿Nomás cuando estás aquí levantando tus manos en la alabanza? ¿O también cuando allá afuera alguien te hace enojar y te revienta de coraje y te ataca y habla mal de ti y te calumnia? Ahí tienes que ser más cristiano que en la iglesia. Por eso Pablo decía: imítenme a mí. Porque qué difícil es llegar a hacer eso, hermano. Pero si Pablo lo dijo y lo hizo, es porque nos está diciendo: tú también puedes. Es más, no puedes, debes hacerlo. ¿Por qué? Porque debes imitar a Cristo y poderle decir a las personas algún día: ¿sabes qué? Imítame a mí. ¿No sabes cómo llevar tu vida? Imítame a mí. ¿No sabes cómo agradar a Dios? Imítame a mí. ¿Qué nivel de madurez debemos de tener para llegar a ese grado, verdad? De poder decirle a la gente: imítame a mí. Pero la palabra de Dios hoy nos ha enseñado, hermano, que debemos de ser imitadores, pero también imitables. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Bendito Padre Celestial, en esta tarde, Señor, te agradecemos, Señor, por lo que nos acabas de hablar. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que a través de esta palabra tú nos estás exhortando, Señor, a agradarte todavía más y más. Porque ya hemos entendido que tú nos ves, que tú estás en todo momento, pero que tú nos estás pidiendo que seamos dignos de ser imitados por aquellas personas que están fuera de tus caminos, pero que tú amas, Señor. Nosotros batallamos para amar a aquellos que no conocemos. Batallamos para amar a aquellos que incluso nos han hecho daño. Pero tenemos que aprender a imitarte a ti, Señor. Que tú amas incondicionalmente. Que tú perdonas incondicionalmente, Señor. Que tú tienes tus brazos abiertos para todo aquel que venga a querer tener un encuentro genuino contigo, Señor. Así de misericordiosos debemos de aprender a ser también nosotros, por imitarte a ti, Señor. Esa gracia, Señor, que tú has derramado sobre nosotros, ese perdón que has dado que no merecíamos, enséñanos, Señor, a poder darlo también a otras personas, a imitarte a ti, a imitar a Jesús en su conducta, a imitar a tu Hijo, Señor, en su forma de amar, de perdonar, en su forma de llevar su vida, Señor, día y noche, las 24 horas.
Gracias, Señor, porque tu Hijo nos ha dado un gran modelo. Nos enseñó a orar, nos enseñó a tener una comunión contigo, nos enseña a acercarnos a ti, Señor. Nos enseña a vivir agradándote. Nos enseña, Señor, muchas cosas que debemos de aprender a imitar. Tendremos muchos errores en el camino, pero sabemos que cuando caemos, Señor, tu Espíritu Santo nos levanta. Sabemos que cuando flaqueamos, Señor, tú nos das fuerzas nuevas. Sabemos, Padre Celestial, que aunque a veces el camino es largo, Señor, tú estás con nosotros en cada tribulación, en cada problema, en cada situación. Cada vez que hemos llorado, tú has estado ahí juntamente con nosotros. Cada vez que hemos dicho, ya no aguanto más, tu mano nos ha sostenido, nos has abrazado y nos has dicho, no es con tus fuerzas, es con las mías. Y seguiremos adelante. Camino de Fe seguirá adelante, Señor. Camino de Fe seguirá adelante dando un buen ejemplo. Porque no tenemos las mejores instalaciones, no tenemos los equipos más caros, pero tenemos lo importante, tu presencia. Este modelo que tiene que ser imitado, Señor, a través de la palabra de Dios. Y si te tenemos a ti aquí, Señor, tenemos absolutamente todo. No nos hace falta nada más. Queremos tu presencia, queremos tu Santo Espíritu moviéndose en nuestros corazones. Queremos tu gracia derramándose en Camino de Fe. Y queremos ser una iglesia ejemplar, no en las instalaciones o el edificio, sino ejemplar en su conducta, en su amor, en el perdón, en esa gracia que hemos recibido. Una gracia que compartamos con todos aquellos que viven fuera de tus caminos, que aún no han sido alusados, Señor, por tu hermosa luz. Todos aquellos que viven en tinieblas, te pedimos, Señor, que los lleves a tus pies a través de un buen ejemplo, a través del ejemplo que tú quieras, Señor. Pero ayúdanos a ser imitadores e imitables. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.